La música es tan antigua como el mismo hombre. Ya en los albores de la humanidad, la Torá nos declara lo siguiente: Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Génesis Bereshit 4:21. Y vemos cómo esta acción es simultánea a su preocupación por construirse un cobijo o por obtener su sustento, según podemos leer en el mismo libro en el 4:20. Tras su expulsión del jardín del Edén, el hombre deberá enfrentarse con la naturaleza en aras de la subsistencia, pues ésta ya no le brindaría sus frutos de manera espontánea, sino que ahora producía más bien cardos y espinos, de manera que el hombre hubo de comer el pan con el sudor de su frente. Pero a diferencia del resto de los seres vivos, el ser humano, además, debe proveer el alimento para su alma y no tan solo para su cuerpo, pues también posee una naturaleza que es espiritual y que atañe a su vínculo con Dios. Y esta posibilidad de dirigir sus palabras o incluso sus pensamientos en plegaria hace del hombre un ser único en toda la creación. Y el canto es la forma más elevada de expresar esta devoción delante del Santo, bendito sea. Shalom, queridos Javerim, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y en el shiur de hoy nos acercaremos, con la ayuda del cielo, a algunos de los secretos espirituales que hacen de la música un verdadero atajo en nuestra conexión con lo divino, pues incluso la palabra que usamos para canto en hebreo shir comparte raíz con shur, que significa ver o divisar, como apreciamos en el siguiente versículo. Mira, Tashuri, desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Shenir y del Hermón. Cantares Shir Hashirim 4:8, lo que alude al canto como medio para la visión espiritual, como ese canal que podemos utilizar para alcanzar estados de Ruach HaKodesh. Y en la Biblia podemos hallar diferentes casos en los que la música y el canto son usados para liberar el alma de su entorno material y elevarla hacia profundos estados espirituales, por lo que no es de extrañar que los antiguos profetas usaran este medio para llegar a la profecía, como fue dicho. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano del Eterno vino sobre Eliseo. Segunda de Reyes, Melahim 3:15. Según enseñan los comentaristas, el músico tocaba su instrumento hasta que el profeta llegaba al estado profético propiamente dicho, y entonces paraba, lo que a nivel conceptual se asimilaría al concepto hashmal, según leemos en Ezequiel 1:4, que es precisamente la fase previa a la aparición de las Hayot, los seres vivientes, quienes iban a comunicar a Ezequiel la profecía, donde el término hashmal fue interpretado por los sabios de la siguiente manera. ¿Qué es hashmal? Dijo Rabbi Yehuda. Es el acrónimo de seres vivientes de cuyas palabras sale fuego, esto es, Hayot Esh Memalelot. Se enseñó en una baraita, a veces callan, Hashot, y a veces hablan, Memalelot. Cuando sale la palabra de Akadosh Baruj Hu callan, y cuando no sale la palabra de Akadosh Baruj Hu, habla. Hemos citado Hagigá 13a y b. Y esto podemos apreciarlo con más claridad en el siguiente gráfico, donde vemos el término hashmal como compuesto de estos dos términos, de estos dos vocablos, hashot, callan, y memalelot, hablan. De forma similar a la cita que traíamos antes con respecto al profeta Elisha, podemos decir que el músico tocaba en tanto no aparecía la profecía, esto es, Dios callaba, pero cuando ésta tenía lugar, o sea, Dios hablaba, el músico permanecía silente. Los sabios subrayaron el hecho de que 7 importantes profecías de las que encontramos registradas en la Biblia fueron dadas mediante un cántico, y estas son el canto de Miriam, el cántico profético de Josué, de Yehoshua, el canto de Deborah, la oración de Haná, que era la madre del profeta Samuel, los Mitzmorim, estos son los salmos del rey David, el cantar de los cantares, el Shir Hashirim de Salomón, y el canto que pronunciará Israel con la venida del Redentor.
Aquí nos preguntamos si acaso el canto del mar, el Shirat Hayam, que iría a continuación de estos 7, ¿no? Ese canto que entonó Moisés junto con el resto del pueblo de Israel, ¿por qué es el último de dichos cantos? Incluso posterior a aquel que será cantado con motivo del advenimiento del Mesías, ¿no? Veviat HaGoel, la venida del Redentor. Los sabios enseñaron que en este canto, que si bien ya tuvo lugar en la historia, por supuesto, apunta también hacia un tiempo futuro. Y ellos traducen la expresión Az Yashir Moshe como entonces cantará Moisés, lo que lo situaría más allá del concepto 7, en un octavo nivel, que ya es de naturaleza del todo espiritual. En esta línea, dicho canto fue presentado en la Guemará como una evidencia bíblica de la futura resurrección de los muertos, ¿no? La cual habrá de acontecer en el fin de los días, según está escrito. Se ha enseñado que dijo Rabbi Meir, en qué parte de la Torá se indica la resurrección de los muertos, esto es Tehillat Hametim, en el versículo que dice, entonces cantó Moisés, Éxodo Shemot 15.1. No dice cantó, sino cantará. Hemos citado Sanedrim 91b. Los sabios llegaron a esta conclusión al interpretar la forma verbal Yashir, literalmente cantaba, que en español pues sería el equivalente a un pretérito imperfecto, y que en hebreo posee sentido de futuro, cuando alude a un hecho cuya realización se considera segura, y que este canto profético fuera asociado con los tiempos del fin y por ende con los acontecimientos que girarán alrededor de la venida del Mesías, nos retrotrae también a este otro. Y entonan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Revelación Hitzayom 15.3. Si comparamos ambos cantos, nos damos cuenta de que son muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la relación entre ambos? A nivel conceptual, hallamos grandes similitudes, ya que el primero fue entonado después de que Israel fuera salvado de los egipcios, cuyo ejército había salido en pos de ellos para devolverlos a la esclavitud, y el segundo será cantado por los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Revelación Hitzayom 15.2. Y esta victoria sobre las huestes del maligno se sitúa en el contexto de las 7 plagas postreras, donde se consuma la ira de Dios, y puede consultar el mismo libro en el 15.1. Como también la nación de Egipto fue destruida por 10 plagas. Pero además podemos ver insinuada esta otra salvación que tendrá lugar en el fin de los días, según lo escrito. Y salvó el Eterno en aquel día a Israel. Éxodo Shemot 14:30. Salvó, en hebreo, Yosha. Esto es, Israel alcanzará la salvación por medio de Yeshua, como se aprecia en nuestro gráfico, donde Yosha salvó y Yeshua son las mismas letras. Si bien Moisés fue el primer redentor, dicha salvación fue transitoria, pero cuando se manifieste el Mesías como el postrer redentor, el Hagoel Aharón, entonces la salvación será definitiva. Son muchas las realidades espirituales que nos depara este canto. Onkelos, en su famoso Targum, tradujo la frase «Cantaré yo al Eterno» o «Zi vezinrat ya» como «mi fuerza y mi alabanza es el Eterno», entendiendo el vocablo Zimrat, literalmente su alabanza, como equivalente a Zimrati, mi alabanza. Esto es, el Eterno mismo es parte de mi alabanza. Rashi, el comentarista de la Torá por antonomasia, interpretó la palabra Zimra, alabanza, como Zamor, en el sentido de podar o cercenar, ya que ambos verbos se escriben de la misma manera, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde vemos Zamer, cantar salmos, y Zamor, cercenar, podar. Y de aquí se infiere que el canto es a la vez la forma más efectiva de alabanza para alcanzar la kavaná, la concentración, y el dedekut, el estado de unión íntima con Dios, y además la herramienta más útil para cortar las fuerzas del otro lado, para abrirse paso a través de las klipot que salen a nuestro encuentro para desviarnos de nuestra adoración.
Como es sabido, la expresión Mizmor le David o le David Mizmor, esto es, canto de David o de David un canto, aparece en el libro de los Salmos a manera de clave, para saber si el rey había compuesto dicho salmo tras haber alcanzado Ruach HaKodesh, lo que se correspondería con el enunciado Mizmor le David, o si este cántico había sido el medio para llegar a dicho estado, designándolo entonces le David Mizmor. Vemos como los dos instrumentos mencionados en nuestro anterior versículo del Génesis, arpa, quinor y flauta, ugav, también aparecen en los salmos de David, pues estos fueron destinados al servicio de los levitas en el santuario, como se ilustra por ejemplo en Salmos Tehilim 150. Asimismo, el uso de estos instrumentos se hace también extensible a la adoración celestial, según lo escrito. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensas, que son las oraciones de los santos. Revelación Hitzayón 5.8. Habidas estas reflexiones, vayamos ahora a un salmo donde, extrañamente, el rey David se dirige a los seres celestiales, instándoles a alabar a Dios. Como fue dicho, ¡Aleluya! Alabad al Eterno desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Salmos Tehilim 148, 1 y 2. Aquí el salmista es tremendamente específico a la hora de dirigirse a los entes celestiales. Primero, señala el lugar donde ha de producirse esta alabanza, desde los cielos, Mi Hashamayim, para después concretar el nivel determinado donde habrá de tener lugar, en las alturas, Bameromim, donde Merom, literalmente alturas, alude a la morada de Dios, como en el versículo, el Eterno es exaltado, porque vive en lo alto, Marom, Isaías Yeshayá 33.5. Y también, alabanza le tributan todas las huestes de lo alto, Kol Tseva Marom. Este es el Piyut Eladon, que aparece en el libro de oraciones, en la Tefilá de Shabbat. Y una vez que el salmista ha determinado el lugar donde tiene lugar esta alabanza, se dirige de forma específica a los seres celestiales, instándoles a alabar al Eterno. ¿De qué forma? Alábenle todos sus ángeles, Kol Malahat. Alábenle todos sus ejércitos, Kol Zevaab. Y aquí nos preguntamos, ¿tiene autoridad un ser humano para dar órdenes a las huestes celestiales? Y además, ¿cuál es la conexión entre las alabanzas que nosotros dirigimos a Dios y las que son expresadas desde los cielos? Nuestro versículo de Apocalipsis ya nos daba una pista sobre este particular, cuando decía, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Revelación Hitzayón 5.8, donde se revela en una visión cuál es el trasfondo celestial de las oraciones de los santos, esto es, el efecto que producen en los cielos las tefilot de los creyentes en el Mashiach, propiciando que los 24 ancianos tañan sus arpas delante del trono de gloria, esto es, una alabanza celestial, y lleven a cabo la ofrenda del Ketoret, del incienso, en el santuario de arriba. La Torá nos declara que el hombre, acerca del hombre, lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis Bereshit 1.27. La Kabbalah explica que Adán es un eco terrenal del hombre supremo, el esquema de las Sefirot, conocidas colectivamente como Zeir Anpin, del mundo de Atzilut. Hemos citado del Tania las notas complementarias número 33. Distintos profetas en diferentes contextos históricos recibieron una perspectiva muy similar de los mundos espirituales. Si comparamos, por ejemplo, la visión que es referida en Isaías 6.2 con la de Ezequiel 1.6 o con la de Juan, la de Yohanan, que recibió en Revelación 4.8. Y esto nos hace plantearnos si las diferentes visiones obedecieron tan solo a la manera en cómo cada profeta hizo
aprehensión, ¿no?, en su propio intelecto de una realidad que no tiene equivalente en nuestro mundo. O si por el contrario, estas escenas fueron literales y aquellos siervos de Dios realmente contemplaron una escena celestial en toda su extensión. Si nos apegamos a esta última tesis, interpretaríamos la citada declaración sobre la creación del hombre como un microcosmos, un olam katán de los mundos espirituales. Nuestro Tanya lo presentaba a semejanza de Zeir Anpin de Atzilut, de donde se infiere que el esquema espiritual del universo ya fue implantado en la psique del ser humano desde el principio del mundo, y de ahí que el profeta pueda ser capaz de percibir, de hacer aprehensión de estas realidades. Y es en este marco que podemos entender mejor por qué la música y el canto constituyen herramientas tan útiles a la hora de elevar nuestra alma. De alguna forma, nuestro hombre espiritual se conecta con realidades superiores que ya son afines a nuestra naturaleza, sincronizándose, por así decirlo, con los seres celestiales que tañen instrumento y cantan delante del trono de gloria, con los serafín que dan voces diciendo «Santo, santo, santo es el Eterno de los ejércitos», así como con el resto de las huestes celestiales. Querido amigo, como dijo el salmista, bueno es alabar al Eterno, porque agradable y apropiada es la alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, esto es, por medio del Mesías, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, sabiendas de que nuestros cánticos subirán hasta el cielo, poniendo en marcha la alabanza celestial, y conectarán nuestra alma con maravillosas realidades celestiales. ¡Qué gran privilegio! Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.